Ya comenzó. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento verán esta clase grabada, cómo están estudiantes. Vamos a comenzar entonces con esta videoconferencia que va a estar organizada básicamente en los puntos centrales que conforman estas últimas clases que venimos trabajando, o sea, de la unidad 2 básicamente. Si nosotros hacemos un panorama general de esta unidad, podemos decir básicamente la orientación que hay hacia una mirada sociológica de la ciencia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la unidad 1 nosotros hablábamos del surgimiento, la construcción histórica del conocimiento científico? Digamos que hay cierto consenso de decir, bueno, la ciencia como conocimiento institucionalizado se va a institucionalizar, valga la redundancia. Hago un paréntesis. Yo por ahí ocupo algunos conceptos, ¿no? Que doy por sentado que se comprenden, pero yo abro los espacios para que ustedes puedan hacer las consultas necesarias por si hay algún concepto o algo que no se entiende. Uno, por ejemplo, acá estoy ocupando yo el concepto este de institucionalización, ¿no? ¿Qué significa institucionalizar una ciencia, una disciplina o un conocimiento científico en general? La institucionalización implica justamente que una disciplina se vuelva una disciplina científica, o sea, que tenga objetivos, que tenga temas de investigación, objeto de estudio que es central, entre otras cosas. Gran parte de las disciplinas científicas que nosotros conocemos hoy, en el siglo XXI, incluyendo la informática, la historia de la informática es muy diferente, en algún momento vemos si lo podemos retomar, ¿no? Pero la mayor parte de las ciencias, digámosle, que más conocemos, como la matemática, la historia, la sociología, las ciencias naturales, en general las ciencias sociales, han sido ciencias que se han institucionalizado a partir del siglo XVIII y que consolidan su proceso de institucionalización en el siglo XIX. ¿Okay? En ese momento, digamos que había un convencimiento por parte de los investigadores de entender que el conocimiento era acumulativo. Era acumulativo. O sea, a medida que iba evolucionando los saberes de esa disciplina, se iba conociendo más, ¿no? Ese modo de hacer ciencia, que le podemos llamar un modelo clásico, ¿no? Un modelo clásico de hacer ciencia, entendía la ciencia por afuera de su relación con la sociedad, ¿sí? Es como que la sociedad está por acá y la ciencia funcionaba por allá. De ninguna manera había una interacción entre la ciencia por un lado y la sociedad por otra parte. A principios del siglo XX va a emerger una disciplina que la vamos a conocer como sociología del conocimiento. ¿Qué estudia la sociología del conocimiento? La sociología del conocimiento va a ser una rama de la sociología que se va a ocupar del estudio de la relación que se establece, esa relación compleja, dinámica, conflictiva muchas veces, que se establece entre el conocimiento científico y la sociedad, ¿sí? Se centra sobre todo en cómo las ideas, las creencias, los conocimientos, en realidad son producto son, mejor dicho, perdón, son producidos, transmitidos y modificados por los propios individuos y los grupos dentro de un contexto social específico. Repito esto. En el siglo XX emerge como rama, como subrama de la sociología en general, lo que se conoce como la sociología del conocimiento. Esta sociología del conocimiento va a estudiar, mejor dicho, esa relación que se establece entre el conocimiento y la sociedad. Se va a preguntar en cómo las ideas, las creencias y las producciones científicas son en realidad realizadas y modificadas a la vez por los individuos y los grupos sociales en un contexto histórico determinado. No es casualidad, sigo con esto, perdón, ya voy a lo otro. Esta sociología del conocimiento va a examinar entonces los factores sociales, punto uno, ¿okay? Factores sociales como la clase social, el género, la raza, la religión, la cultura, influyen en la forma en que las personas conocen, interpretan y construyen el mundo que los rodea. ¿Okay? También va a investigar, dice Pierre Bourdieu, cómo las estructuras sociales y las instituciones, como por ejemplo, ¿qué se entiende por estructuras e instituciones? La escuela, ¿no? O sea, la educación, los medios de comunicación y la ciencia
moldean y promueven ciertos tipos de conocimientos y de perspectivas. ¿Ok? Esta disciplina, que es la sociología del conocimiento, tiene algunas preguntas claves, o sea, preguntas que orientan su investigación. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se produce el conocimiento científico y cómo éste afecta a la sociedad? ¿Mm? ¿Cómo influyen las estructuras sociales en la forma en que las personas interpretan la información y forman creencias? ¿Cómo se transmiten, difunden los conocimientos en diferentes grupos sociales? Y sobre todo, creo yo que esta es una de las preguntas centrales, ¿cómo se construyen y mantienen las jerarquías de conocimiento? ¿Sí? Esta sociología del conocimiento también examina cómo el conocimiento influye en la acción social y en la organización de la sociedad. Por ejemplo, fíjense en esto que es interesante. Va a investigar cómo las ideas y las creencias en un determinado momento histórico influyen en los movimientos sociales, en las políticas públicas y en la conformación de identidades colectivas. ¿Sí? En síntesis, podemos decir entonces que la sociología del conocimiento se enfoca en comprender cómo el conocimiento es socialmente construido. Y esto me parece central. Nos viene a aportar la sociología del conocimiento la comprensión de que la ciencia, el conocimiento científico, es un conocimiento producto de la sociedad. De ninguna manera se encuentra aislado de esa sociedad. ¿Okay? Entonces, cómo el conocimiento es socialmente construido, cómo se transmite, cómo influye en la sociedad en su conjunto. Examina entonces la interacción entre conocimiento y el contexto social histórico y busca develar en parte las dinámicas sociales, económicas y las estructuras que van a moldear nuestras formas de conocer y comprender el mundo. No es casualidad, y esto es lo que decía hace rato, que la sociología del conocimiento surge en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablo de la segunda mitad del siglo XX me estoy refiriendo a partir de 1950, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo, fuertemente a partir de la década de los 60. Uno de los autores referentes de esta subdisciplina de la sociología va a ser el sociólogo francés, que algo ya anticipaba en la última videoconferencia, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, forma parte de todo un movimiento dentro de la sociología que se conoce como que apunta a lo que va a ser después la sociología relacional. Bourdieu tiene varias obras, ¿no? Una de esas obras en las cuales él sostiene de que las ciencias sociales, en su conjunto la ciencia, pasan de modelos sustancialistas a modelos relacionales. O sea, ¿qué quiere decir con esto Bourdieu? Para que se entienda, para que se pueda comprender esta idea burderiana, la central de Bourdieu. O sea, que la ciencia, por mucho tiempo, se la entendió como solamente una acumulación de conocimiento. Pero los aportes de él llevan a entender que la ciencia no es solo una acumulación de conocimiento, sino que el conocimiento científico es un producto social y cultural, ¿no? Que ambos se van interaccionando. Sociedad y ciencia tienen una mutua interacción. Pero no es casualidad que surja esto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por mucho tiempo las sociedades humanas, sobre todo desde la modernidad clásica, cuando yo me refiero a la modernidad clásica me estoy refiriendo a lo que son los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo les dije ahí, acuérdense en la última videoconferencia, que en ese momento, digamos, hay la modernidad, no me voy a meter en el debate de la modernidad, pero la modernidad eurocéntrica de ese momento entendía que el conocimiento científico como un modo de que las sociedades humanas puedan alcanzar las certezas, ¿no? Y en el siglo XIX se consolida la idea de la ciencia. O sea, la forma de conocer de las sociedades humanas es solamente a través de la ciencia, de la razón. Entonces, es como que las sociedades humanas habían seguido, ¿no? O sea, como que estaban secados del conocimiento científico. Ellos comprendían de que solamente se podía comprender la realidad, el mundo, todo lo que nos rodea a través de la ciencia. Y dice Immanuel Wallenstein, que es un sociólogo también estadounidense, que el siglo XIX es el gran siglo de la ciencia. O sea, la gente está cegada por la razón. Ahora,
¿Qué ocurre? Que en el siglo XX nosotros, como dice Eric Hobsbawm, historiador marxista británico, el siglo XX es un momento de catástrofe, ¿no? O sea, Hobsbawm dice, si yo tengo que caracterizar el siglo XX, o sea, que el siglo XX para Hobsbawm va desde el año 1914, Primera Guerra Mundial, hasta 1989, caída del muro de Berlín, ¿no? Si yo tengo que caracterizar el siglo XX, es un siglo de catástrofe. Guerras mundiales, eh, emergencia de sistemas políticos totalitarios, ¿no? Revolución comunista, fascismo, con Hitler, Mussolini, golpe de Estado en gran parte de América Latina, movimientos, o sea, catástrofes ambientales también, sobre todo a partir de finales del siglo XX. Entonces, es un siglo, ¿no?, complicado, de permanentes conflictos, mucho más intenso que siglos anteriores. Entonces, la frutillita de ese postre, digamos, para así entenderlo, lo que es el siglo XX, tiene que ver que cuando la ciencia, y ahí es un poco esta filosofía, ¿no? Hay un filósofo muy bueno acá que es, bueno, Sartre por una parte, Nietzsche, sobre todo Nietzsche, porque Nietzsche cuando escribe a fines del XIX, principio del XX, él dice, miren, humanos, que la ciencia, eso que ustedes tanto se han ensegado, en algún momento le va a jugar en contra. O sea, esa ciencia que habían construido la modernidad clásica, autores como Rousseau, Kant, David Ricardo, bueno, todos los filósofos de la modernidad que estaban convencidos que la ciencia iba a llevar al progreso de la humanidad, en el siglo XX esa idea se cae. ¿Pero por qué se cae? Se cae por la propia humanidad, porque con las guerras mundiales, lo que nos muestran las guerras mundiales es cómo la ciencia se pone al servicio, digamos, de los estados beligerantes, y cuando la ciencia se pone al servicio de los estados beligerantes, la ciencia no aporta, la ciencia no construye, la ciencia mata y la ciencia destruye, sobre todo. Entonces, no es casualidad entonces que la sociología del conocimiento como disciplina, como subdisciplina de la sociología, surge en el siglo XX en un momento crítico donde se comienza a cuestionar y a criticar la idea de que la ciencia, la práctica científica es inmune, o sea, como que los científicos son objetivos y no tienen nada que ver con lo que pasa en la sociedad. No, todo lo contrario. La ciencia es un producto social, dicen estos autores, ¿no? Y por lo tanto, como la ciencia es un producto social, la ciencia también está muy influenciada por la sociedad, por los intereses políticos, chicos, o sea, por los grupos de poder. Y los grupos de poder son centrales para entender la ciencia. Y acá en alguna de las cosas que quiero rescatar en esta videoconferencia, quiero rescatar el concepto, hablando ya de Pierre Bourdieu, el concepto de campo científico. Uno de los campos científicos va a ser justamente de las definiciones, de los conceptos que viene a proponernos esta sociología del conocimiento, ¿no? El concepto de campo científico, en principio, podemos decir que ha sido acuñado por el francés sociólogo Pierre Bourdieu. Según Bourdieu, el campo científico es un ámbito social. ¿Ven la relación que hay, no? O sea, todos estos autores pasan a entender la ciencia como una práctica social. Entonces, para Bourdieu, el campo científico es un ámbito social específico en el que los actores, entiéndase actores como científicos y científicas, compiten por el reconocimiento y la autoridad en la producción y validación del conocimiento científico. Dicho de otro término, el campo científico es un campo social más, es un universo social más. Donde se hace ciencia, también hay conflictos, ¿sí? O sea, Bourdieu tiene cierta influencia marxista, ¿no? Porque él, a ver, Bourdieu toma distancia del marxismo, pero él reconoce la influencia marxista cuando dice, bueno, en la sociedad también hay luchas de intereses. Ahí se ve la influencia marxista, digamos, ¿no? Porque acuérdense que el marxismo, como movimiento filosófico, propone que la historia es una permanente lucha de clases, básicamente, para redondearlo, seguramente me está faltando algo, incluso puedo estar diciendo algunas cosas mal, pero para que se comprenda rápidamente.
Entonces, Bourdieu reconoce, una, que el ámbito científico es una construcción social. Dos, que en esa construcción social, que es el campo científico, también hay actores. Esos actores son científicos que compiten, que luchan. ¿Por qué? ¿Por qué luchan? ¿Qué quieren estos científicos? Quieren el reconocimiento y la autoridad en la producción y validación del conocimiento científico. ¿Ok? El sociólogo francés Bourdieu argumenta de que el campo científico tiene su propia lógica y regla interna, diferente a la sociedad en general. ¿Ok? Que determinan qué es considerado legítimo, ¿bien? Y valioso en términos de conocimiento científico. O sea, son los propios actores que conforman ese campo científico los que van a determinar qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido. Estas reglas de juego son establecidas por los propios actores, por los propios científicos, que participan en ese campo científico como científicos, académicos, investigadores y expertos. En ese campo científico, entonces, los actores, que ya sabemos que son los científicos, compiten por lo que Bourdieu va a hablar de capital científico. ¿A qué se refiere con esta idea de capital científico? Con esta idea de capital científico se refiere al reconocimiento y prestigio asociado con la producción y difusión de los conocimientos, ¿no? El capital científico se obtiene a través de la publicación de investigaciones, la participación en conferencias, congresos, simposios, la obtención de financiamiento para llevar a cabo nuestras investigaciones, premios, entre otros logros científicos. Bien, Bourdieu también sostiene que este campo científico está estrechamente relacionado con otros campos sociales, como por ejemplo el campo político, el campo económico, el campo cultural. Es como que estos campos interactúan entre sí y van generando relaciones de poder y de dominación que influyen en la producción y difusión del conocimiento científico. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo se ve, ¿no?, la influencia esa de la idea de la sociología del conocimiento. ¿Bien? Bueno, por supuesto que Bourdieu también, como buen sociólogo de la época, argumenta de que ese campo científico está estructurado por las desigualdades sociales existentes en la misma sociedad. O sea, las características sociales que generan desigualdades o que son factores de desigualdad, como por ejemplo la clase social, el género, la raza, pueden afectar desde luego las oportunidades y los recursos disponibles para los actores en el campo científico, lo que a la vez influyen en la posición y las trayectorias que van a tener cada uno de estos, de los científicos en el campo. Entonces, en resumen, el campo científico para Pierre Bourdieu es un espacio social específico en el que los actores, que son los científicos, compiten por el reconocimiento y la autoridad de la producción académica, ¿no?, la producción científica. Está regido por sus propias reglas y lógicas propias y está influenciado por las desigualdades sociales y las relaciones de poder de la sociedad en su conjunto. Acá nosotros podemos observar entonces cómo a partir de este concepto, que es el concepto de campo científico, Bourdieu saca al ámbito de la ciencia de ese lugar de cristal y lo pone como un lugar más de la sociedad, ¿okay?, como un espacio de lucha, como un espacio de conflictos entre los propios científicos. O sea, los científicos no son de ninguna manera objetivos al 100%, y en ese ámbito científico también, desde luego, existen estos conflictos por el reconocimiento de la autoridad y también por la distribución de los recursos disponibles, ¿no? Bien, entonces, vamos con esto. Esta sociología del conocimiento, que es fuerte a partir del siglo XX, uno de los conceptos centrales es este concepto de campo científico. Bien, hay otro autor que me parece central traerlo a colación, que va a ser el sociólogo Norbert Elias, ¿no? Norbert Elias va a ser uno de los referentes de lo que se conoce como el neoinstitucionalismo. Voy a tratar de hacerlo un poco sintético esto para que no nos mareemos mucho. El neoinstitucionalismo es una corriente de pensamiento que surge sobre todo ya hacia la década de los 70, década de los 80 más o menos en Europa Occidental. Este sociólogo dice, bueno, las sociedades crean sus propias instituciones. Por instituciones, dice Norbert Elias, no se debe entender, digamos, organizaciones o instituciones concretas, ¿no?, como la escuela, el
registro civil, la iglesia, qué sé yo. Por instituciones debe entenderse las reglas de juego que establece la sociedad. O sea, cuáles son las reglas de juego que propone la sociedad para su funcionamiento, básicamente. Tomando esa idea, ¿no?, de institucionalismo, neoinstitucionalismo, con el caso de este hombre Norbert Elias, se entiende que la ciencia, y acá hay hay una relación directa, ¿no?, con esta idea de campo científico y de sociología del conocimiento, porque se pasa a comprender de que la ciencia, el campo científico, también va a construir su propia regla de juego, que los actores deben seguir para poder obtener mejores posicionamientos. Bien, en síntesis, vamos viendo esto. Hasta el siglo XIX, me voy a la historia de la ciencia, hasta el siglo XIX era muy fuerte la idea del positivismo en la ciencia, en la forma de hacer ciencia. Ese positivismo, a grosso modo, establecía lo siguiente: la ciencia es objetiva, o sea, no se puede ver en las producciones científicas la opinión, la interpretación, el análisis de los investigadores e investigadoras básicamente desaparece, no hay, ¿no? No hay. El científico tiene que ser lo más objetivamente existente. La ciencia sigue una serie de leyes universales que pretenden ser aplicables a nivel universal. Esa ciencia clásica hasta el siglo XIX estuvo influenciada por las dos, como dice Wallenstein, las dos premisas clásicas de la ciencia, que es, por un lado, el modelo newtoniano, que surge en la modernidad, el modelo newtoniano cuyo principal referente es Newton, y por otro lado el modelo cartesiano, ¿sí?, cuyo principal referente es Descartes, justamente. Esas dos premisas son las que van a estructurar la forma de hacer ciencia entre el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. ¿Bien? En el siglo XX ya comienzan los grandes cuestionamientos a esas premisas clásicas de hacer ciencia. Y sobre todo vienen de la sociología del conocimiento. La sociología del conocimiento a nosotros nos aporta entender de que la ciencia no es una burbuja dentro de la sociedad. La práctica científica es el resultado de condiciones sociales, culturales, históricas y socioeconómicas, por un lado. Dos, que los científicos son personas de carne y hueso, como diría Michel de Certeau, que están influenciados por un lugar social de producción. O sea, el científico piensa, tiene un posicionamiento político, el científico interpreta y analiza, y en ese proceso de interpretación y análisis está muy fuerte la subjetividad de los científicos. O sea, lo que se pasa a reconocer es que tienen subjetividades. ¿Ok? Tres, que la ciencia, cuando se pone al servicio de los grupos de poder y de estados beligerantes, como fue el caso del siglo XX, la ciencia no aporta, destruye. Entonces, en ese contexto nosotros vamos pasando, y ahí yo les voy a sugerir que lean léanlo a Immanuel Wallenstein, que ya les voy a subir a plataforma el link donde ustedes van a poder encontrar el capítulo 1, les sugiero que lean esto para entender la ciencia clásica, y les sugiero que lean un artículo de Mayra Espina Prieto también en este sentido, porque Mayra Espina Prieto dice: en el siglo XX nosotros transitamos de la perspectiva de la simplicidad en la ciencia, perspectiva de la simplicidad que está influenciada por estas dos corrientes clásicas de la ciencia, que es el modelo newtoniano y el modelo cartesiano, ¿ok?, y hacia lo que se va a conocer como perspectiva de la complejidad. Uno de los referentes de la perspectiva de la complejidad va a ser Edgar Morin. Y ahí, en la perspectiva de la complejidad, entra su ciencia, su disciplina, que es la informática. Entonces, la informática influye mucho para que transitemos de la simplicidad a la complejidad. Este tema de la simplicidad y la complejidad es un tema que me gustaría que lo charlemos, ¿no?, en otra videoconferencia, pero para eso a mí me gustaría que ustedes a esa clase, si se pueden conectar en todo caso, o de última vayan leyendo. Yo les voy a cargar el texto de Mayra Espina Prieto y de Immanuel Wallenstein. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender cuáles son los rasgos de la simplicidad. Uno de esos rasgos, por ejemplo, la pretensión de leyes universales, la idea del tiempo es lineal,
la idea de la pretensión de objetividad al 100%, la separación entre los mundos sociales por una parte y los mundos naturales por otra parte, entre otras cosas. La perspectiva de la complejidad es todo lo contrario. La perspectiva de la complejidad parte de la incertidumbre, o sea, reconoce que no hay certeza y tampoco hay certeza en la ciencia, el tiempo no es lineal, no hay una separación tajante entre el mundo natural y el mundo social. Bueno, la pandemia nos ha mostrado por completo que no existe esa separación, ¿no? Y que lo que me parece más interesante que reconoce es que los científicos tienen su propia subjetividad y que los científicos están embebidos en un contexto social, histórico y socioeconómico determinado que de alguna manera influyen en su forma de hacer ciencia. No me quiero, antes de cortar esta videoconferencia, algunas consultas que vinieron llegando. Respecto al punto 3 del integrador sobre el condicionamiento social, ¿no?, de la ciencia, bueno, la videoconferencia que estamos llevando a cabo ahora les sirve como una buena base teórica. Después, fíjense ustedes que yo en las clases les pongo la bibliografía, ¿no? Y por ahí es bueno recuperar. Y en todo caso, habría que leer los artículos de Thomas Kuhn. Sin embargo, yo me comprometo a cargar los links, así ustedes pueden acceder tranquilamente y pueden resolver. O sea, lo que voy a tratar de mandarles es una síntesis para que no tengan que leer todos los artículos. ¿Bien? Bueno, chicos y chicas, no dejen de consultar en la plataforma, no dejen de escribirle el mensaje. Yo les dejé ahí mi correo personal para que me consulten, ¿no? Si por ahí no abren la plataforma, no quieren abrirla, me mandan un mail personal y yo con mucho gusto les voy a responder porque para eso estamos. Además, se está acercando los tiempos de los finales, ya estamos terminando el cuatrimestre. Acuérdense ustedes que es central que ustedes aprueben los trabajos prácticos, la participación en los foros, para que ustedes puedan obtener la regularidad y obviamente la presentación de un trabajo final. Bien, nos mantenemos en contacto por la plataforma, sino por la vía del correo electrónico y le mando un saludo a todos y todas y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.